Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que listos para esta nueva clase de la capacitación. Como siempre digo, a buscarse algo calentito, algo fresco, algo que los acompañe en esta casi hora y piquito de clase que vamos a tener, ¿sí? Así que a tener a mano el cuaderno, ya a esta altura el partido, cuaderno, lapicera, auriculares llegamos a utilizar, todo lo que sea necesario para comenzar la clase de hoy. ¿Cuál es el tema de la clase de hoy? La niñez. ¿Sí? La niñez, vamos a ver características también de la niñez, ¿sí? Dentro de un contexto escolar, dentro de un contexto áulico, y vamos a trabajar un poquito lo que es la niñez y el aprendizaje. ¿Sí? Bien, entonces paso a contarles cómo vamos a organizarnos en esta clase. En el primer video vamos a trabajar un poco sobre la niñez y cuáles son sus características. Pero en un segundo video vamos a desarrollar estas características dentro de un contexto áulico o dentro de un contexto de aprendizaje, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el aprendizaje. Y además vamos a abarcar otros temas también importantes en relación a la inclusión y la integración. Los contenidos que desarrollaremos hoy no se encuentran en el material que ustedes tienen, ¿sí? En el material de estudio que ustedes tienen. Por tal motivo van a recibir, junto con la clase de hoy, ¿sí? El material anexo, el material complementario para esta clase, ¿sí? ¿Cómo lo van a recibir? Bueno, a través del grupo de WhatsApp, en un PDF, ¿sí? Así que ahí recibirán todo el material, inclusive algunos links también, para que puedan mirarlo desde ahí. Bien, comencemos a trabajar entonces el tema de la niñez. Dependiendo siempre de los autores que uno tome, la vida del ser humano pueden dividirse en diferentes etapas, ¿sí? Puntualmente, en la mayoría de los casos, coincidirán que existen 4 etapas bien nítidas, bien definidas, que es la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, ¿sí? La niñez comienza con el nacimiento y termina con la pubertad. Eso sería más o menos el momento cero de nuestras vidas, nacimiento hasta los 11 o 12 años. La juventud comenzaría justamente con esta pubertad barra adolescencia, ¿sí? Y culminaría con lo que solemos llamar la exogamia, ¿sí? Es decir, con la salida de cuando la persona decide formar una familia o irse a vivir solo. Ya vamos a ver qué es eso de la exogamia. Eso va desde los 12 años, que comenzaría la adolescencia, hasta aproximadamente los 30, 35 años de edad, dependiendo siempre cada caso. Después estaría la adultez, que iría desde la exogamia hasta la jubilación, ¿sí? Y eso sería en torno, ¿sí?, de los 30 a los 35 años, siempre dependiendo de cuándo sea la exogamia, hasta los 60 o 65 años de edad. Y después entraríamos en la cuarta etapa, que sería la vejez, que iría desde la jubilación hasta que uno fallezca, hasta la muerte, ¿sí? En la Argentina, el promedio de vida es de 77 años, así que podríamos decir de los 60 a los 65 años hasta los 77 años aproximadamente. Siempre es un promedio. Ahora, este promedio también fue cambiando en los últimos 100 años, por ejemplo, ¿sí? A ver, en el año 1900, ¿sí?, el promedio de vida era de 24 años. ¿Sí? Del 900 al 905, que es la medición, van midiendo cada 5 años, en periodos, de 5 años, para evitar cualquier tipo de problema o de muertes circunstanciales o de pandemias y eso, se toman periodos de 5 años. Entonces, entre 1900 y 1905 la gente vivía aproximadamente 24 años. Entre 1930 y 1935 la gente vivía
aproximadamente 40 años. Entre el 50 y el 55, la gente ya vivía alrededor de 62 años. Entre el 2000 y el 2005, la gente vivía aproximadamente 74 años. Hoy en día, ¿sí? 15 años después de la última medición, prácticamente el promedio de vida en la Argentina es de 77 años. Variando, ¿sí? Teniendo en cuenta también el sexo de las personas, ¿sí? Y las fuentes. Pero podríamos generalizarlo. Por lo general, las mujeres tienen un promedio de vida o una esperanza de vida superior a la de los hombres, ¿sí? Pero generalizando estaría dando alrededor de los 77 años entre ambos. Bien. Además, dijimos que teniendo en cuenta diferentes autores se podrían hablar de estas diferentes etapas, así que más o menos coinciden en esto. Teniendo en cuenta también diferentes autores, como por ejemplo Alfredo Moffat, cada una de estas etapas comienzan y terminan con una crisis. Fíjense que yo les conté del nacimiento, que ya vamos a ver que es una crisis, hasta la pubertad, sería la niñez, de la crisis de la exogamia, de la crisis de la pubertad hasta la exogamia, la de la juventud, de la exogamia a la jubilación, 2 crisis, la adultez, y la jubilación, o desde la jubilación hasta la muerte, la última gran crisis que tendremos que enfrentar todos, ¿sí? Sería la vejez. Ahora, dependiendo entonces de los autores, muchos coincidirán que estos periodos comienzan y culminan con una crisis. Bien, arranquemos con la niñez, que es la etapa que nos interesa. Igualmente iremos viendo las otras 3 etapas restantes, ¿sí? Muy por encima, pero las iremos tocando, ya que las mencionamos. Podemos tomar 2 o 3 minutitos por cada una de estas etapas para también poder ver estas características generales que estas etapas tienen, ¿sí? Niñez desarrollaremos todo, o mucho, no todo, pero las otras etapas las tocaremos de refilón para que no quede inconcluso esto. Como les dije, la niñez comienza con el nacimiento. Crisis traumática para el ser humano si las hay. El nacimiento. A tal punto es una crisis traumática para el ser humano que directamente bloquea, ¿sí? El inconsciente bloquea los recuerdos de este periodo, ¿sí? El inconsciente, la psiquis, se defiende bloqueando cualquier tipo de recuerdo en relación a este momento, ¿sí? Es una crisis que deja huella. A tal punto deja huella que, según diferentes profesionales, de acuerdo al tipo de nacimiento que uno tenga, si es por parto natural o si es por cesárea, y si tuvieron un embarazo complicado o no, ya estas situaciones comienzan a marcar la personalidad del niño. ¿Sí? Pensemos por un momento que el niño está en un mundo ideal, ¿sí? Está ahí adentro de la panza de la mamá, donde todo está resuelto, donde no tiene que hacer ningún esfuerzo ni para alimentarse ni para respirar. ¿Sí? Está en este limbo ideal, ¿sí? Está ahí. ¿Quién pudiera, no? Como se dice. Está en una situación muy placentera. Pero de golpe, esta burbuja en la que vive, literalmente una burbuja, que es la bolsa de la mamá, esta burbuja en la que vive literalmente se pincha y tiene que comenzar a luchar por su propia vida. Este ser que hasta el momento no había tenido que hacer ningún esfuerzo, de golpe comienza a luchar por su propia vida. Tienen que empezar a respirar por sí mismo, ¿sí? Sale del útero y tienen que empezar a respirar por sí mismo. El ambiente es frío. No son los 36 grados y medio de mamá. No, hace frío acá afuera. La luz me quema los ojos. No puedo ver. Antes en esta oscuridad en la que estaba cómodo. Ahora hay algo que me empieza a quemar los ojos, que me empieza a molestar. No puedo respirar, ¿sí?
tengo los pulmoncitos llenos de líquido amniótico, me cuesta respirar. Antes a través del cordón umbilical me llegaba el oxígeno, ahora tengo que adquirirlo yo mismo, ¿sí? Y cuando intento respirar, este aire que entra por los pulmones me comienza a quemar porque es un aire frío que quema los pulmones, ¿sí? Y si por si todo esto fuera poco, chirlo en la cola, porque es necesario que el niño llore para despejar la glotis y que no se asfixie, ¿sí? Así venimos al mundo, en medio de esa crisis. Ni hablar, corta el cordón, ¿no? Nos cortan, nos amputan, nos cortan, perdemos esa relación que teníamos. Así venimos al mundo, en medio de esa crisis que acabamos de mencionar, ¿sí? En medio de ese desalojo violento, podemos decir, por más que sea natural. Esta etapa también termina con otra crisis que es la pubertad, ¿sí? La pubertad es una crisis física que atraviesa el ser humano, donde el niño deja de ser niño y comienza a tener la capacidad de reproducirse. Es así que el cuerpo comienza a cambiar y con él la personalidad. Es entonces que cuando comienza a cambiar esta personalidad y comienzan a modificarse estos aspectos psicológicos que el niño tiene, ya dejamos de hablar de pubertad y pasamos a hablar de adolescencia. Y entonces se provoca el cambio de esta etapa, ¿sí? Bien, y es cuando uno comienza entonces a hablar de juventud. Deja de hablar entonces de niñez, perdón, comenzamos a hablar de juventud, dejamos de hablar de niñez y pasamos a hablar entonces de juventud. Bien. Juventud. No profundizo mucho en las características de la niñez porque ya la vamos a trabajar ahora, ¿sí? La juventud comienza con la pubertad y la adolescencia, dijimos, y culmina ¿con qué? Con la exogamia. ¿Qué quiere decir exogamia? Exogamia, algo ya lo expliqué, proviene del griego. Exo significa afuera, fuera de sí. Gamia quiere decir unión. Es decir, cuando hablamos de exogamia, hablamos de que nos vamos de casa. Cuando decidimos formar una familia, cuando decidimos formar una vida fuera de la casa en la cual nací, ¿sí? Y también, según diferentes autores, esta crisis de la vida cada vez se va produciendo, ¿sí? Más tardíamente, ¿sí? Se va produciendo cada vez más entrados en años. ¿Y de qué depende esto? De los factores socioeconómicos. Este autor que les nombré hoy, Alfredo Moffat, dice que los sectores más vulnerables de la sociedad son aquellos sectores que se van más rápido de su casa, ¿sí? A eso de los 13 a 15 años, las clases más bajas se van de sus casas, ¿sí? Ahora, con otro nivel socioeconómico, hablamos de una clase baja, una clase trabajadora, ¿sí? Hablando de lo que se llama clase baja, que no es lo que sería la pobreza ni la indigencia, es la parte de lo que se considera socialmente o socioeconómicamente hablando ingresos bajos. Sí, las clases bajas, dice Moffat, que los niños en estas clases se van alrededor de los 18 años cuando terminan de estudiar, cuando tienen que terminar en el secundario y tienen que comenzar a laburar. Es acá en este momento que los chicos comienzan, ¿sí?, a salir de su casa, buscan un trabajo, consiguen ingresos similares a los de su familia y por tal motivo pueden irse a vivir solos, ¿sí? Se independizan, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Adquieren independencia económica y a lo que conlleva
una vida, ¿sí? Esto más independiente. En cambio, dice el autor, en los niveles medios, esto se estira, ¿sí? Durante parte del estudio universitario terciario de los niños o de los ya jóvenes, ¿sí? Porque esta clase media decide, o estos jóvenes de clase media deciden estudiar, entonces la familia todavía puede seguir solventando los primeros años de estudio, lo que hace que esta exogamia llegue un poco más tardía. Por eso, ¿sí? Pasan este tipo de cosas. Ahora, dice que en los niveles medios altos y altos de ingresos directamente, esto puede llegar mucho más tarde, en torno a los 30 o 35 años una vez recibidos, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto ya tiene una carrera universitaria hecha, ya tiene un trabajo que le permite seguir manteniendo el mismo ritmo de vida al cual está acostumbrado. No era un trabajo que le permitía sobrevivir. No, es un trabajo que me permita seguir llevando el mismo nivel de vida al cual yo estaba acostumbrado llevar. ¿Sí? Es decir, la familia seguirá subvencionando por mucho tiempo estos ingresos deficitarios o estos ingresos que todavía a este tipo de niños, de jóvenes, no les permite llevar el mismo ritmo de vida de la familia. Cuando adquieren estos ingresos deseados, la gente recién ahí se independiza, se va de la casa o ya los padres no, por ahí estaba viviendo en otra casa, pero los padres seguían subvencionando estos gastos que ellos no podían darse. Entonces ya cortan vínculo directamente y consiguen esto de la exogamia. Bien, esto que acabo de decir, ¿sí? Son siempre generalidades y va a variar siempre en cada caso particular y de acuerdo al autor que tomemos. Yo particularmente les hablé de un autor que se llama Alfredo Moffat, ¿sí? Es un autor con una impronta social muy importante que les va a llegar también con el material de estudio, ¿sí? Para que podamos ir conociéndolos. Bueno, pasamos de la niñez a la juventud, ahora pasemos de la juventud a la adultez, ¿sí? Esta etapa entonces comienza con la crisis de la exogamia, cuando nos vamos de casa, ¿sí? Y podríamos llegar a decir que es la etapa a la cual se la puede llegar a considerar como la etapa productiva del ser humano, donde el sujeto se independiza, forma su propia familia, intenta volverse solvente, valerse por sus propios medios, criar a sus hijos si los tiene. Y esto dura hasta la etapa, ¿sí? Mejor dicho, hasta la crisis de la jubilación. Es decir, el ser humano, para la sociedad, para muchas sociedades, en este momento deja de ser productivo. Y esta situación de que el ser humano deje de ser productivo en muchos casos puede vivirse en ocasiones de manera traumática, ¿sí? Y entonces con esta jubilación damos inicio a una nueva etapa que es la que llamamos la etapa de la vejez. La vejez es la última etapa del periodo de la vida de una persona. El término utilizado en la actualidad para hablar a los sujetos que están transitando esta etapa no es ni viejos, ni abuelos, ni viejitos. No. Es adultos mayores. Esta etapa entonces comienza en torno a los 60, 65 años y se caracteriza por un deterioro a nivel físico y en ciertos casos también se va a caracterizar por un deterioro a nivel cognitivo, ¿sí? La tercera edad es un momento vital donde finaliza la etapa productiva en cuanto a lo laboral, ya que la productividad en otros campos no tiene por qué terminar. Todo lo contrario, es más, podría comenzar a ser más productivo.
Esto implica una serie de cambios orgánicos, psíquicos y cognitivos frente a los cuales los recursos con los que se resolvían las situaciones vitales ahora comienzan a ser insuficientes. ¿Sí? Por lo general, en esta etapa, ¿sí? Los adultos mayores ya viven solos porque los hijos se fueron, ya pasaron por la exogamia, ¿sí? Pues es una etapa donde haya un cierto decaimiento, ¿sí? Este decaimiento producto muchas veces por la pérdida de algún ser querido o de algún cónyuge y también por la falta de actividad laboral. Por lo cual, al carecer de actividad laboral, es importante que tengan actividad física y que tengan la mente ocupada en algo, que haya una cierta actividad mental para evitar entonces el deterioro cognitivo de las personas. Y también se caracteriza esta etapa, y con esto terminamos, por ser una etapa con mayor libertad, porque las responsabilidades han cambiado y ahora son otras. Muy bien. Comencemos a ver un poco el tema de la niñez, pero ahora en profundidad. Después de que el niño haya pasado por la fase neonatal, el niño comenzará la segunda de las etapas en su desarrollo evolutivo, que es la infancia. Y durante el desarrollo de este periodo podemos distinguir dos fases. La primera fase se llama primera infancia, que va desde el primer año de vida hasta los 6 años del niño. Y la segunda infancia va desde los 6 años de vida hasta los 12. ¿Sí? Bien. Entonces hablemos un poquito de la primera infancia. A lo largo de la primera infancia, el niño atravesará dos fases en las cuales experimentará una evolución física, una evolución cognitiva y lingüística muy rápida, ¿sí? Se va a provocar la adquisición de una mayor autonomía, se iniciará el desarrollo del autoconcepto y de la identidad y además se iniciará la socialización. Todo esto dentro de la primera infancia. Es necesario, para entender mejor cómo piensan, actúan y sienten los niños en esta etapa de la infancia, poder hacer una clasificación un poco más específica de los periodos por lo que va pasando en estos periodos por los cuales va atravesando el niño durante su desarrollo. ¿Sí? Hablemos entonces, durante esta primera infancia, de la primera fase, ¿sí? Que va del año, dijimos, no es el periodo neonatal, sino que va del año a los 3 años. ¿Sí? Este periodo, por lo general, suele coincidir con la etapa en la que los niños asisten a la escuela infantil. ¿Sí? Asisten a no me sale lo que quiero decirles. Asisten a un maternal del primer año a los 3 años, es cuando el niño podría llegar a decirse está asistiendo a una escuela maternal, ¿sí? ¿Cuáles son las evoluciones teniendo en cuenta las diferentes áreas? ¿Sí? Bien. En relación al área cognitiva, en esta etapa el pensamiento es egocéntrico y le cuesta mucho al niño imaginarse lo que piensan o creen los demás. En relación al área del lenguaje, la locución y expresión verbal es algo a tener en cuenta. Los niños empiezan a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho. Al principio es un lenguaje medio telegráfico con palabras, ¿sí? Estas palabras son sueltas, ¿sí? No hibanan una frase. Pero más tarde los niños tendrán la capacidad de generar frases simples con incorrecciones. Ahora, en el área socioemocional, los niños siguen jugando en paralelo, ¿sí? A finales de esta fase van a comenzar a compartir sus juegos con otros niños, iniciando así la socialización. Y por último, en lo que refiere al área motora dentro de esta fase, el niño siente curiosidad
y explora qué será el motor de aprendizaje, ¿sí? En cuanto a los cambios físicos que van sucediéndose en este periodo, el niño sigue creciendo, aunque lo hace mucho más lento que en las fases anteriores. Es un periodo de intensa actividad psíquica que se ve reflejado en un cambio importante en la conducta y la actitud del niño, ¿sí? Ahora, entre los 2 y 3 años, el niño comienza a controlar, ¿sí?, sus esfínteres. En general, cualquier niño sano logra el control espontáneo del esfínter cuando está maduro neurológicamente. Es decir, tiene 2 años y ya tiene que dejar el pañal porque el hermanito dejó el pañal, porque el sobrinito dejó el pañal, porque... No. El nene va a dejar el pañal, ¿sí?, cuando esté maduro neurológicamente para eso, cuando esté maduro para poder dejar el pañal. A través de esto, el niño lo que va a hacer es ejercitar al tiempo toda la motricidad fina y gruesa, obteniendo un gran placer, ¿sí?, de ello. Paralelamente aparece el juego simbólico, la capacidad para jugar al como si, puede ser un astronauta, puede ser un perro, hacer comiditas, dibujar, saltar, correr y por encima de todo jugar a ser mayor, el juego simbólico, ¿sí? En esta etapa quiere hacer las cosas solo y cada vez que algo le sale bien va a ser una conquista total para su autonomía. Simultáneamente se produce la adquisición de normas. Aparecen las primeras provisiones por parte de los padres. El niño, en su afán de conocimiento, toca todo y quiere conocerlo todo y a veces se pone en peligro o rompe y destroza cosas. Por lo tanto, es necesario ordenar toda esta actividad por parte de los padres o adultos referentes mediante normas adecuadas a su edad. Empiezan, por tanto, las primeras nociones de lo que está bien, de lo que está mal, ¿sí? Surgen las primeras frustraciones. Para lograr el placer bruto aparecen las rabietas, la obstinación, el negativismo. El niño dice no a todo, aunque a continuación generalmente hace lo que se le pide, pero el no ante todo, ¿sí? Al finalizar esta fase, al finalizar esta etapa, el niño ya no necesita de la presencia permanente de la madre o de la presencia permanente del padre. Cada vez con mayor frecuencia se entretiene solo el niño. Es capaz de jugar y hacer una infinidad de cosas sin ayuda directa de los padres, ¿sí? Esto lleva a que empiece a interesarse, ¿sí?, por los niños de su edad y a disfrutar cada vez más de la compañía de sus iguales. Bien. La segunda fase iba de los 3 a los 6 años. En esta segunda fase, el niño ha ido evolucionando en diferentes áreas del desarrollo. En relación al área cognitiva, ¿se acuerdan que antes también la vimos en la primera fase? Ahora la vamos a volver a ver. En relación al área cognitiva, en esta etapa el niño gana la capacidad de la teoría de la mente, es decir, gana la capacidad o gana la habilidad, mejor dicho, de atribuir intenciones, creencias y motivaciones únicas a los demás. En relación al área del lenguaje, mejora el control en relación a su uso de un lenguaje más apropiado, ¿sí? Se apoyan en él para toda la comunicación. En relación al área socioemocional, la capacidad de la teoría de la mente enriquece mucho las relaciones sociales, aunque también permite que la mentira resulte más útil y eficaz como recurso. El niño disfruta de la compañía de otros niños con los que crece y aprende a compartir, a jugar, ¿sí?, y a adquirir logros de forma natural. Surgen entonces los pactos, ¿sí?, y las soluciones
intermediadas. Estas soluciones que comienzan los niños a buscar soluciones entre ellos, comienzan a haber una intermediación, ¿sí? Y ahora, entre ellos, y si esto no se pueden, se generan conflictos entre iguales. Entonces, median frente a conflictos entre iguales. Otra de las áreas en cuestión es el área motora, donde ya se da entonces el completo dominio del control de esfínteres y adquieren por lo tanto más independencia de movimiento. Bien, en esta etapa el aparato psíquico ya está más estructurado y el niño reconoce o reconocerá la relación entre los padres, ¿sí? Ya descubre que él no es el centro del mundo. Los padres tienen una relación afectiva que no pasa por él, por lo tanto, desde ahora la relación ya no será más niño-madre o niño-padre, sino niño-padre-madre, ¿sí? Se da esto de la triangularidad. Este hecho a su vez supone un descubrimiento fundamental para el niño, pero un descubrimiento de profundas consecuencias. Por un lado, le abre las puertas para la etapa posterior, que es la etapa de la socialización, ya que, opuesto que, podríamos llegar a decir, no es el sujeto imprescindible para el bienestar de los padres. Los avances en su desarrollo y los aprendizajes serán para su propia satisfacción en esta etapa, ¿sí? Sobre todo en un primer lugar, y ya no estarán supeditadas a las exigencias de los otros. Los juegos son diferentes, los niños y las niñas tienden a jugar ya por separados, las conductas de unos, ¿sí? Ya se difieren de las conductas de los otros, y a su vez la conducta de los niños para con los padres también son distintas. Ambos niños y niñas necesitan competir y relacionarse de forma completamente diferente. En esta etapa aparecen las típicas preguntas sobre la sexualidad que incomodan a los padres, obviamente. Esto de cómo se hacen los niños, cómo nacemos, de dónde venimos. Pero todas estas características son completamente normales en este periodo. Únicamente es necesario aclararle al niño dónde y cuándo llevar a cabo estas prácticas y contestar a sus preguntas de forma verídica, pero tampoco brindarle más información de la que necesite, ¿sí? Simplemente aclarar lo que haya que aclarar sin ampliar la información. Bien, el final de esta etapa se caracteriza entonces por la interiorización del conflicto y de las normas, ¿sí? Esto supone, aparece la cultura mediadora, ¿sí? Esto supone un logro fundamental en la autonomía afectiva del niño, conlleva un importante aumento del autocontrol, ¿sí? Y sobre todo autocontrol en sus impulsos, también un autocontrol en la capacidad de frustración. Comienza a frustrarse, pero ya no arma grandes rabietas como lo hacía antes. Ahora ya logra controlar estos impulsos frente a la frustración, ¿sí? ¿Qué más puedo decirles de esta etapa? Si me estoy olvidando de algo. Sí, podemos hablar de que se instaura la diferencia entre el pensar y el actuar también. Creo que esto no les había dicho nada. Ya no se puede actuar sin un proceso de pensamiento previo que suponga hacerse cargo de la responsabilidad de los actos y sus consecuencias, ¿sí? Ya no sirve el lo hice sin querer. Hoy hablamos de cultura, hablamos de normas, hablamos de conflictos, ¿sí? Todo esto dentro de lo que fue la primera infancia, hasta los 6 años. Hablemos un poquito ahora de la segunda infancia, ¿sí? La segunda infancia, que va de los 6 a los 12 años aproximadamente, podemos decir que es la última etapa antes
de dar paso a la adolescencia, es decir, dejar la niñez para pasar a la juventud. Y también esta segunda infancia tiene determinados cambios o determinadas características en el desarrollo de las diferentes áreas. En relación al área cognitiva, ¿sí? ya el adolescente, el joven, tiene esta capacidad para pensar en términos abstractos y matemáticos, ¿sí? Y se desarrolla mucho, ¿sí? Pero todavía no llega a su máximo, el área cognitiva. Hay un gran desarrollo, pero todavía no alcanzó su tope, ¿sí? No llega al máximo. En relación al área del lenguaje, a medida que el niño va creciendo, va mejorando el uso del lenguaje y de la comunicación. En relación al área socioemocional, acá entra en juego un valor fundamental que es la amistad. Tratar de ganar amistad de quienes el joven o el niño todavía considera importante, ¿sí? El círculo social de pares, ¿sí? O de iguales va a comenzar a configurar la identidad de este niño y empieza a quebrantar entonces las normas familiares, esas normas que había tenido que internalizar en la etapa anterior, esas normas que hablábamos de la cultura, ¿sí? Ahora bien, en relación al área motora, ¿qué podemos decir? Podemos decir que a partir de esta etapa, cuando el niño es capaz de aprovechar las nuevas formas de control de su cuerpo, comienza también a adquirir mayor autonomía entonces, ¿sí? La maduración es casi definitiva en relación al sistema nervioso y le permite al niño entonces realizar muchísimos más movimientos que antes no podía hacer. Esta etapa, la segunda infancia, es la etapa de la socialización y es la etapa de los aprendizajes escolares por excelencias. Ahora el contexto ya pasa a ser no solamente familiar, sino que también pasa a ser extrafamiliar. Hay un colegio, hay una escuela y hay un mundo de pares. Todo esto son el centro de atención y desarrollo del niño. Esto implica que los padres deben tolerar y fomentar el contacto del niño con sus iguales, por más que no quieran, por más que tengan temores. El reconocimiento pleno del otro como sujeto con sus propias necesidades, gustos y deseos hace que el contacto con los pares sea fundamental en esta etapa. Los amigos se convierten en el elemento fundamental para consolidar la identidad y la personalidad independiente del niño. Es entonces que van a comenzar las reivindicaciones propias de la edad que indican la diferencia en gustos y deseos en relación a sus padres. Los niños ahora son sumamente sensibles y celosos de su intimidad, ¿sí? Ya no cuentan todo lo que le pasa a los padres, no. Ya no son los padres los confidentes del niño, no. Sino que los confidentes pasan a ser sus amigos y sus compañeros, ¿sí? Los padres tienen que tolerar y entender este paso no como una falta de confianza de los niños hacia ellos, sino como un desarrollo en la autonomía del niño. Este es el periodo también de las operaciones concretas, ¿sí? Se comienza a manejar conceptos espaciales, temporales, numéricos, lo que abre paso a los aprendizajes escolares, que serán uno de los hitos más importantes de esta etapa. Bien. ¿Qué más puedo comentarles? Como ya hemos mencionado anteriormente, de acuerdo al autor que abordemos, serán las características que uno pueda llegar a ir viendo en cada una de estas etapas. Comenzamos hablando hoy de Alfredo Moffat, que nos habló de la niñez, pero hay otros autores tal vez que podemos llegar a tener en cuenta al momento de hablar de estas etapas, ¿sí? O tal vez de clasificar
las etapas de la vida o del niño, ¿sí? No todos la clasifican de la misma forma. Bien, un autor tal vez a tener en cuenta, interesante, es Jean Piaget, el cual sostiene que el desarrollo de la inteligencia infantil se realiza a través de 4 etapas diferentes. La etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Las etapas de Piaget permiten conectar, podríamos llegar a decir, los reflejos innatos de los bebés con la inteligencia sensorio-motora y a su vez con la aparición del lenguaje, la representación simbólica y con la inteligencia lógica. Piaget da para seguir investigando o contándoles un montonazo. Acá abrimos así un abanico que podemos pasar hablándonos horas y horas sobre este autor. Así que bueno, chicos, vamos a afinar acá, ¿sí? Bastante lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Hasta acá el primer video. Vamos a volver en un ratito con el segundo video, teniendo en cuenta ahora el contexto áulico y el aprendizaje, ¿sí? Chicos, nos vemos entonces en un ratito, ¿sí? Con el próximo video.